ha llegado el turno del comentario de nuestro compañero Ramón Pimentel, alias El Primo. Gracias, prima, gracias, Susi, gracias a todo el público que nos sigue cada tarde aquí en el Rumbo de la Tarde. Y hoy en este comentario quería precisar un tema importante que se ha hablado bastante en estos últimos días, que es el tema de la reforma en la administración pública, es decir, el tema de las fusiones de algunos ministerios y la eliminación de algunas instituciones del Estado. Y quiero precisar, señalar el tema de los ministerios, de las principales fusiones que el gobierno y el presidente Abinader ha presentado en ese sentido. Y hay que destacar que esta es una segunda ola de reformas, porque si recordamos que en el primer mandato del presidente Abinader 2020-2024 se presentó una primera ola de reformas cuando se unificó el tema de la OISOE, el INVI, se eliminó el despacho de la primera dama y ahí surgió también el tema del Ministerio de la Vivienda. Ahora, en esta segunda ola que presenta el presidente Abinader, hablamos de la fusión del MAPRE, que es el Ministerio Administrativo de la Presidencia, y del Ministerio de la Presidencia. Hablamos también de la fusión del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía. Y hablamos también de la fusión del Ministerio de Educación y del Ministerio de Educación Superior. Que ahí en el tema de la educación es que ha habido más análisis en la opinión pública en ese sentido. Yéndonos al tema, por ejemplo, del Ministerio de Economía y del Ministerio de Hacienda, podemos señalar que incluso propios incumbentes de esa institución de gobiernos pasados, como en el caso de Juan Ariel Jiménez, que fue ministro de Economía, la señaló como positiva esa unificación del Ministerio de Economía y de Hacienda porque tienen actuaciones similares y que también en otros países de Latinoamérica también funcionan en una misma institución, lo que es la planificación económica y el tema de la Hacienda. Y ahí también entra el amigo economista Andy Dajuárez, que en un artículo que publicó, creo que fue en esta semana, también señala unos informes que la Fundación de Economía y Desarrollo, tanto en el 2017 como en el 2020, había planteado esa unificación, no solamente del Ministerio de Economía y de Hacienda, también el tema del Ministerio de Educación y Educación Superior. Y en su artículo, Andy señala, y se va un poco más lejos, porque también señala el tema del Ministerio de Cultura, que el Ministerio de Cultura también debía de entrar en esa fusión del Ministerio de Educación y Ministerio de Educación Superior. Y quiero señalar algo específico del tema del Ministerio de Educación y Educación Superior. Muchos hablamos del tema del 4% de la educación, que fue una conquista ciudadana, una conquista que nosotros los dominicanos como ciudadanos, yo recuerdo que estaba en el colegio y me puse mi poloché amarillo ese día y estábamos con las banderas amarillas, todo el mundo peleando para que ese 4% de la educación que estaba en la ley fuera una ejecución en el presupuesto del Estado. Y qué bueno que años después tenemos un 4% para la educación. Pero ¿qué está ocurriendo con la educación superior? Que la educación superior está quedando un poco rezagada de ese 4% de la educación. Y ahora, con esta unificación que plantea el Estado y que plantea el presidente Abinader de unificar el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior, esa educación superior también va a ser parte de ese 4% a la educación. Y si hablamos de educación, la educación es todo. La educación inicia desde la educación inicial, media, hasta la universitaria. Entonces, ¿por qué debemos nosotros de mantener dividido el tema educativo en la República Dominicana? Si a nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros niños, estamos siempre pensando desde pequeños que están en kinder, que van a pasar a básica, que luego van a ir a la universidad, que luego van a hacer un doctorado, o sea que las familias hacen una planificación en cuanto a la educación de sus hijos. ¿Por qué el Estado, que debe ser el garante de esa educación, también no puede tener un Ministerio de Educación unificado, donde ese propio Ministerio de Educación pueda hacer una planificación educativa para nuestros hijos, para nuestros jóvenes desde su inicio? Entonces, esas voces que escuchamos que no están de acuerdo con esta unificación del Ministerio de Educación y Ministerio de Educación Superior, son voces que tienen una visión arcaica del pasado, no tienen una visión moderna de lo que está sucediendo, una visión global de la educación actualmente en el mundo, donde podemos tener una planificación adecuada de nuestros hijos en el tema educativo. Y en ese sentido,
podemos señalar que hace una década, en la década de 1970, hasta esa década, el Ministerio de Educación estaba manejando los temas culturales, temas de deportes, los temas también de juventud, de mujer. ¿Por qué ahora que tenemos 5 ministerios haciendo lo que en ese momento hacía uno, por qué ahora mismo nosotros no nos ponemos igual de acuerdo a la posición que ha presentado el presidente Abinader de presentar un ministerio de educación que plantee también desde la educación básica inicial hasta las universidades? Y nos vamos a países latinoamericanos. En España, por ejemplo, los ministerios, y en Francia. En Francia tenemos ahora mismo 16 ministerios y en Alemania tenemos ahora mismo 15 ministerios. ¿Por qué en la República Dominicana tenemos entonces que tener 24 ministerios? Entonces entendamos y seamos conscientes del planteamiento que estaban haciendo el presidente Abinader y el gobierno para que podamos tener una educación más planificada y una educación para las futuras generaciones.